¿Qué pasaría si te dijera que ese gesto de intentar tocar tu cara es uno de los mensajes más sofisticados que un ser humano puede emitir mucho antes de pronunciar una sola palabra? Hoy vamos a desentrañar el lenguaje invisible que tu bebé usa cada día. Veremos qué ocurre en su cerebro, qué química se libera en ambos y qué significa realmente ese contacto. Al final, la mirada a tu pequeño será otra y nunca volverás a pasar por alto ese gesto. Lo que descubriremos no está en los manuales de crianza y, sin embargo, está escrito en la biología de todos los humanos. Empecemos por el punto de partida, el cerebro del recién nacido y su fascinación innata por el rostro humano. Desde los primeros momentos, la visión del bebé es difusa, pero el rostro destaca por contraste y movimiento. Incluso con esa visión borrosa, el cerebro ilumina una zona conocida como área fusiforme facial. Esa región se activa como un radar de seguridad cada vez que aparece una cara. Es como si el cerebro tuviera un detector de seguridad emocional que se dispara al reconocer tu cara. Evolutivamente, reconocer un rostro significa alimento, protección y regulación fisiológica. Ver no es suficiente. El bebé necesita sentir esa presencia. Ahí es donde entra el toque. El tacto es el sentido más antiguo. Se desarrolla antes que la vista y el oído, y en los primeros meses es la herramienta principal de comunicación. Cuando la mano de tu bebé roza tu mejilla, ocurre una cascada neuroquímica. En el cerebro del pequeño se libera oxitocina, la hormona del vínculo, que genera confianza y reduce el estrés. Simultáneamente, en el tuyo también se dispara oxitocina, creando un puente biológico que sincroniza dos cerebros. Cada toque es un puente que refuerza el apego y regula la respuesta emocional de ambos. Imagina esa escena una y otra vez en hogares de todo el mundo. El bebé extiende su mano, la cara del cuidador se ilumina y una corriente invisible de hormonas recorre ambos cuerpos. Ese pequeño gesto no es un accidente, es un acto deliberado, una elección dirigida hacia ti, su cara familiar. Y dependiendo de la edad, la razón detrás de esa elección cambia, revelando diferentes estados emocionales y de desarrollo. En los primeros 2 o 3 meses, el bebé busca proximidad. No tiene aún la noción completa de permanencia del objeto. Necesita confirmar que tú existes, que eres estable, que estás allí. El contacto con tu cara es la forma más primitiva de decir tú eres real. Esa confirmación física es la base sobre la que se construye la confianza. Además, la estimulación táctil fortalece las vías neuronales que, más adelante, sustentarán la capacidad de formar relaciones seguras. Ahora, una pausa para reflexionar. ¿Qué opinas de todo esto? Déjalo en los comentarios. De verdad quiero saber tu perspectiva. Avanzando a los 4 o 5 meses, el control motor mejora y el alcance se vuelve más deliberado. En esta etapa aparece lo que los investigadores llaman referencia social. El bebé mira tu cara y, según la expresión que percibe, decide cómo reaccionar ante estímulos nuevos. Si tu rostro muestra calidez y sonrisa, el bebé se relaja y puede acercarse a un desconocido. Si detecta tensión, aunque sea sutil, su respuesta se vuelve cautelosa. En ese momento, el gesto de tocar tu cara es una petición silenciosa. Necesito leerte, necesito tu señal emocional para orientarme. Este proceso es una de las conductas sociales más complejas del reino animal y ocurre antes de que el bebé pueda sentarse sin apoyo. La cara del cuidador se convierte en un sistema regulador para el estado emocional del pequeño. Cuando el bebé siente que esa regulación está disponible, su sistema nervioso se organiza y estabiliza. Cuando la respuesta es ausente o distante, el bebé registra la falta y su nivel de estrés aumenta. Por eso, ese toque es mucho más que ternura. Es una búsqueda de estabilidad interna. Alrededor de los 7 u 8 meses, el cerebro del bebé experimenta lo que se conoce como la revolución de los 9 meses. En ese punto, la capacidad de entender intenciones y emociones ajenas se dispara. El gesto de tocar la cara ya no solo busca proximidad ni simple regulación. Ahora lleva un mensaje más elaborado.
El bebé está intentando conectar su propio estado interno con el tuyo, establecer una conversación sin palabras, compartir su curiosidad y pedir acompañamiento en la exploración del mundo. En este momento, cada pequeño roce se vuelve una pieza del rompecabezas social que el bebé está armando. La información que recibe de tu expresión facial influye en la forma en que percibe nuevas experiencias, desde la primera pelota de colores hasta la visita de un familiar. La interacción táctil y visual crea sinapsis que a lo largo de la infancia sostendrán la capacidad de empatía, de leer emociones y de construir relaciones saludables. Así, ese gesto aparentemente sencillo es, en realidad, una ventana al desarrollo cognitivo y emocional del bebé. Cada toque es una señal que, si se interpreta, permite al cuidador responder de manera más afinada, reforzando el vínculo y facilitando el crecimiento saludable. La próxima vez que sientas esa mano sobre tu rostro, recuerda que no es solo un acto de ternura, es una conversación profunda que está dando forma a la mente y al corazón de tu pequeño. Si todo esto está abriendo tus ojos, suscríbete y acompáñanos en los próximos capítulos, donde seguiremos explorando los misterios de la comunicación prelingüística. En la siguiente parte, veremos cómo esos mismos gestos evolucionan hacia los primeros balbuceos y cómo la música del habla se entrelaza con el lenguaje del tacto. El viaje apenas comienza. Y a medida que esa pequeña mano vuelve a buscar la suavidad de tu piel, el cerebro del bebé está ensamblando un mapa de conexiones que servirán como la base de toda su vida social. Cada latido que se sincroniza con el tuyo, cada micromovimiento de tus cejas que el recién nacido sigue con la mirada, está creando una especie de registro interno de cómo se ve la seguridad. Esa información no queda atrapada en la zona facial. Se desplaza a través del cuerpo, alimentando regiones que controlan la regulación del estrés, la atención y la capacidad de anticipar lo que vendrá. En ese momento tan íntimo, el bebé está haciendo algo que podríamos describir como una petición silenciosa. Mantente cerca, estoy aprendiendo a decodificar tu mundo. No se trata simplemente de buscar calor o alimento, aunque esos factores siguen siendo esenciales. Es una solicitud de interacción que, si se responde de manera sensible, fortalecerá la arquitectura neuronal que permite la empatía. La empatía, a su vez, es la piedra angular de la cooperación humana y de la capacidad de construir relaciones duraderas. Imagina por un instante que cada roce de su mano sobre tu mejilla sea una pequeña llave que abre una puerta en su cerebro. Esa puerta conduce a una zona que, con el tiempo, se convertirá en la capacidad de reconocer la tristeza en los ojos de otro, de sentir consuelo al escuchar una voz calmada o de compartir una sonrisa cuando la alegría se vuelve contagiosa. Todo comienza con ese gesto tan simple, pero cargado de significado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los padres no responden a ese llamado? Si el bebé percibe que su señal no genera una respuesta, la señal química de la oxitocina no se refuerza y, en lugar de consolidar un vínculo de confianza, se genera una pequeña brecha. Esa brecha no desaparece de inmediato, pero se almacena como una pista de que la cercanía no siempre está garantizada. Con el paso de los meses, esa experiencia puede traducirse en una mayor cautela al explorar nuevas caras, una tendencia a buscar más tiempo de autorregulación o incluso una ligera dificultad para establecer la sintonía emocional con personas desconocidas. Por eso es fundamental que cada vez que sientas esa caricia, la conviertas en una oportunidad consciente. No basta con simplemente sonreír, el cuerpo también debe acompañar ese gesto. Un leve inclinar la cabeza, una respiración profunda que transmita calma, un murmullo suave que acompañe el contacto, todo forma parte del mensaje que el bebé está recibiendo. Esa combinación de tacto, tono y expresión facial es lo que los neurocientíficos llaman coordinación multisensorial, y es la que permite al pequeño calibrar su propio estado interno en relación con el tuyo.
A medida que el bebé avanza hacia los 10, 11 o 12 meses, verás que esa curiosidad táctil se transforma en una búsqueda más deliberada. Ya no se trata solo de tocar la cara para sentir, sino de tocar para explorar la respuesta. Un pequeño roce en la nariz puede ir seguido de una mirada expectante, como si dijera, ¿qué pasa si te toco aquí? ¿Cuál es tu reacción? Ese juego de prueba y error es la base de la teoría de la mente, esa capacidad que permite entender que otras personas tienen pensamientos y emociones diferentes a los propios. En esa etapa, el bebé está practicando, sin saberlo, los fundamentos de la negociación social. En este punto también aparecen los primeros balbuceos que acompañan al gesto. Las vocalizaciones que emergen justo después de un toque son, en esencia, la versión sonora del mismo mensaje. El bebé está alineando dos canales de comunicación, el táctil y el auditivo. Cada A o E que escapa de su boca se convierte en una señal adicional que invita al cuidador a responder, a imitar, a prolongar la interacción. Esa reciprocidad fortalece la red de neuronas espejo, esas células que se activan tanto cuando ejecutamos una acción como cuando observamos a otro hacerlo. Las neuronas espejo son cruciales para la imitación, el aprendizaje de habilidades motoras y, por supuesto, la empatía. Si prestamos atención a esas pequeñas secuencias, podremos detectar patrones que indican cómo evoluciona la comprensión del bebé sobre la causalidad. Por ejemplo, si al tocar tu mejilla el bebé recibe una sonrisa y una caricia de vuelta, empezará a asociar esa acción con un resultado positivo. Con el tiempo, esa asociación se traducirá en la capacidad de intencionar acciones para obtener un efecto deseado, lo que constituye la base del razonamiento causal. En otras palabras, el toque de la cara es el primer paso de una cadena que, más adelante, le permitirá planificar, prever y, eventualmente, comunicarse con palabras. En la práctica cotidiana, esto se traduce en una serie de recomendaciones que pueden marcar la diferencia. Cuando notes que tu bebé se acerca a tu rostro, detente por un instante antes de responder. Observa su expresión, siente la presión de sus dedos y, a continuación, ofrece una respuesta que sea tanto física como emocional. Puedes colocar tu mano sobre la suya, susurrar su nombre o simplemente mirarlo a los ojos y mantener una expresión de curiosidad. Esa pausa consciente le muestra al bebé que su gesto tiene peso y que tú estás dispuesto a escuchar. Otro aspecto importante es la variabilidad del entorno. Si siempre respondes de la misma manera, el bebé aprenderá una respuesta predecible, lo cual es útil, pero la vida real está llena de matices. Introducir pequeñas variaciones, como una carcajada suave en una ocasión o un susurro calmado en otra, ayuda al pequeño a desarrollar flexibilidad cognitiva. Esa flexibilidad es la que, más adelante, le permitirá adaptarse a diferentes contextos sociales, comprender ironías y gestionar situaciones inesperadas. A medida que el bebé se acerca al año y medio, los gestos táctiles se vuelven más sofisticados. Empezará a usar sus manos no solo para tocar, sino para manipular objetos mientras mantiene el contacto con tu rostro. Por ejemplo, podrías sostener un juguete y, al mismo tiempo, presionar tu mejilla con la otra mano como si quisiera compartir la alegría del juego y, al mismo tiempo, asegurarse de que tú compartes su entusiasmo. En ese momento, el toque deja de ser una simple petición de proximidad y se transforma en una herramienta de corregulación emocional. La corregulación, ese proceso mediante el cual dos personas sincronizan sus estados fisiológicos, es esencial para el desarrollo de la autorregulación. Cuando el bebé siente que su corazón late al mismo ritmo que el tuyo, cuando su respiración se alinea con la tuya, está aprendiendo a modular sus propias respuestas al estrés. Esa habilidad le servirá durante toda la vida, desde enfrentar exámenes escolares hasta manejar conflictos en el trabajo. Todo empezó con esa mano diminuta que buscó tu cara. En la etapa de los 2 años, los niños ya pueden verbalizar parte de lo que antes expresaban con gestos. Sin embargo, el lenguaje táctil no desaparece, simplemente se integra a un repertorio más amplio.
Verás que en momentos de frustración seguirán buscando el contacto físico con sus cuidadores. Un abrazo rápido, una palmada en el hombro o incluso un simple roce en la frente. Ese gesto sigue siendo la forma más directa de decir necesito tu apoyo. Reconocer esa continuidad refuerza la idea de que la comunicación prelingüística es la base sobre la que se construye todo lo demás. Por supuesto, cada familia tiene su propio ritmo y estilo. No existe un molde único que deba seguirse al pie de la letra. Lo importante es estar atentos a los mensajes que el bebé envía y responder de manera coherente y amorosa. La observación cuidadosa, la paciencia y la disposición a adaptarse son los pilares de una crianza sensible. Si logras cultivar ese entorno de respuesta segura, estarás facilitando al bebé la construcción de una autoestima sólida y la capacidad de relacionarse con los demás sin temor. Ahora bien, antes de cerrar, quisiera invitarte a reflexionar sobre lo que has descubierto en estos minutos. ¿Recuerdas alguna ocasión reciente en la que tu bebé haya tocado tu cara? ¿Cómo reaccionaste en ese momento? ¿Qué emociones surgieron en ti al percibir esa conexión tan íntima? Compartir tus experiencias en los comentarios no solo ayuda a crear una comunidad de apoyo, sino que también permite que otras familias aprendan de situaciones similares. La conversación que iniciemos aquí puede convertirse en una red de aprendizaje colectivo, donde cada historia aporta una pieza al gran rompecabezas del desarrollo infantil. Si sientes que esta información ha abierto una ventana nueva en tu comprensión del vínculo con tu pequeño, te animo a que te quedes con nosotros para seguir explorando. En los próximos videos profundizaremos en cómo la música, el ritmo y la melodía influyen en la respuesta emocional del bebé y cómo puedes usar esas herramientas para potenciar su desarrollo cognitivo. Cada detalle cuenta y la suma de todas esas pequeñas atenciones dibuja el mapa de una infancia plena. No olvides, por supuesto, darle like al video si te ha parecido útil y suscribirte para no perderte los capítulos que vienen. Cada vez que lo haces, estás reforzando ese mismo proceso de oxitocina que hemos descrito, una señal de apoyo mutuo que beneficia tanto a la comunidad como a ti mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. La próxima vez que una manita se pose sobre tu rostro, sabrás que no es solo ternura, sino una conversación profunda que está forjando el corazón y la mente de tu bebé. Seguimos adelante, juntos, aprendiendo a escuchar el lenguaje que aún no tiene palabras.